justo cuando derrotó a Magencio. Ahora, con Constantino la iglesia encuentra paz, ya no hay mártires. Pero aquí asume otro peligro. Al casarse con el Estado, también se corrompió. ¿Por qué? Porque Constantino sí usó de la iglesia, abusó de la iglesia. Y es más, Constantino fue hijo de su iglesia, él nunca se bautizó, apenas que se convirtió. Se bautizó en su lecho de muerte, porque ya existía la doctrina del bautismo, que era bautismo en ese momento, era perdón de pecados. Y para los católicos, el que pecaba después del bautismo, mortalmente perdía la salvación. Entonces Constantino pensó, bueno, si yo me bautizo, borrón y cuenta nueva, y vuelvo a matar porque era un emperador, me condeno. Entonces él calculó saber cuándo se muere, y justo una semana antes de morir, se bautiza y lo bautizó un hereje, Eusebio de Nicomedia. O sea que Constantino fue un tipo muy inteligente que usó la cristiandad y usó la iglesia como la religión del imperio para dominar el imperio. Y él era un gran estadista. Él sabía que si manejaba la religión más poderosa, que era el cristianismo, podía manejar conciencia. Y lo hizo espectacularmente, Constantino. Un hábil gobernante. Y es más, Constantino hizo todo, David, hizo todo un sincretismo religioso. Porque él le unió, al cristianismo le unió otras religiones. Un ejemplo, el Sol Invicto. El famosa religión que tuvo fuerza con Diocleciano, el Sol Invicto, y con Trajano. El Sol Invicto era una fiesta que se hacía el 25 de diciembre, y aquí nos metemos con el tema de Navidad, y usted como judío lo sabe muy bien, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y me encanta que lo diga él, porque el otro día, por haber hecho ese programa acá, en este canal, y que lo vieron en Colombia, en Perú y en Bolivia, me dijeron que ese judío está viniendo a judaizar a la iglesia, a decirnos que Cristo no nació en Navidad. Fíjate vos que un ex sacerdote católico y teólogo está diciendo que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, que ese es cuento chino que nos quisieron meter. Y fíjate vos. Y esa es una gran verdad, Arturo y David. Lo que pasa es que el 25 de diciembre se celebraba una fiesta pagana en el mundo romano. Era la fiesta al sol de justicia, que se llamaba al sol. ¿Por qué? Porque en esa fiesta de Navidad, de diciembre, del 24 al 31, eran los famosos celebraciones donde se celebraban las buenas aguas. Eran para la cosecha, donde venían las aguas, donde llovía, y las aguas que venían en abundancia era como signo de prosperidad, de fecundidad. Entonces cuando venían las aguas de diciembre, el invierno, celebraban, era la fiesta del agua, donde veían que los dioses eran justos y que el sol era justo con la tierra. Entonces, el 25 de diciembre era la fecha clave donde se llamaba el nacimiento del nuevo sol. Entonces, Constantino, como un buen politólogo y religioso, ¡qué genio! Dijo, mire, a mí no me conviene tener varias religiones, porque si hay varias religiones, se pelean entre sí y me divide el imperio. Me conviene una sola religión. Hagamos un sancocho inteligente. Cristianicemos, dijo Constantino, las fiestas paganas del sol de justicia. Y en lugar de decir la fiesta del 25 de diciembre, sol de justicia, que es el sol, llamémosle la fiesta del sol que es Jesucristo. O sea, el nuevo sol de justicia se llama Cristo. Cristo como el ser de justicia. Trasladó término. Ya el sol no era el de justicia, sino ahora el nuevo sol va a ser Cristo como el sol de justicia. Y se decreta la natividad. Decreto imperial. Cristo nació el 25 de diciembre y se convirtió poco a poco en una tradición que tomó fuerza hasta el día de hoy. Mire, una cosa, David, Arturo, a nosotros los evangélicos nos falta crítica a la historia. Todo lo tragamos y nunca investigamos los antecedentes. Ahora, que celebro Navidad ahorita, a mí me da lo mismo. Yo también la celebro el 25, pero yo sé que no nació el 25. Lo importante es que el 25 significa que Cristo nació, no importa que nació en marzo o en abril, pero nació el Yeshua. Pero entonces, ¿qué hizo Constantino? ¿Cristianizó una fiesta pagana? ¿Solo eso? Bueno, ¿Solo eso cristianizó? No solamente cristianizó eso, también cristianizó toda la doctrina griega, que no es el purgatorio, es otra cosa que hay que ver. El purgatorio no es de corte judío puro, sino es de un corte judío de sabor griego, de la época de los macabeos. Exactamente, David, exactamente. Pero hay un punto que también aquí me llama la atención, Arturo. Lo que hizo el catolicismo romano fue surgir, en pocas palabras, por imposición, no por evangelización. Otra cosa es cuando el apóstol Pablo llevó el evangelio, el rabí Shaul, con el criterio que la gente se arrepienta del paganismo, del politeísmo, que practicaban no solo en el Imperio Romano, sino todos los pueblos que estaban alrededor. Idolatría también. Combatió la idolatría llevando la palabra de Dios.
Pero Constantino no evangelizó al pueblo, él declaró como oficial la religión, dijo, desde ahora se hace esto, y la gente dijo, bueno, y si no, muero. Sí, muere, mijito, si usted no hace esto, muere. Pero y yo no entiendo qué es esto. Nunca hubo un cambio de corazón, nunca hubo un nacimiento de nuevo, ¿me entendés? Lo que hubo fue una religión impuesta por tradición, costumbre e intereses personales. Y cristianizar muchas tradiciones paganas. Cristianizar las idolatrías. Los dioses griegos de pronto comenzaron a tener nombres cristianos. Un ejemplo. Y comenzó a llegar Pablo, comenzó a llegar San Pablo, comenzó a llegar inclusive María. No, pero escucha esto. Ellos tenían un dios que se llamaba Mashimón. ¿Y sabes qué hicieron? Lo llamaron San Simón, que sonaba facilito. Sí. Y es lo que pasó. Es por eso que cuando tú ves un calendario, comprate un calendario en una librería, vas a ver que cada día es cumpleaños de un santo. Y ni el mismo católico sabe cuántos santos tiene. Pues esa es la doctrina de todos los santos de la Iglesia Católica. Y lo más interesante es de que ¿quién los declara santos a ellos? Es un negocio del Vaticano. Pero la pregunta es, ¿y por qué los católicos no hacen nada referente a esto, sino que siguen la tradición? ¿En qué momento uno se da cuenta de que la religión que está llena de tradiciones, que está llena de creación malévola para poder manipular, para poder saber y para poder adueñarse de la vida de las personas? Mire, Y no estamos hablando de la reforma, estamos hablando de los inicios recién. ¿sabe qué? Yo veo esto tan claro. Cuando hay una pregunta muy importante que le hizo David. Cuando la iglesia se casa con el Estado y se vuelve política, pierde la autoridad espiritual, porque tiene que satisfacer al poder político. Leamos este verso. Sí, claro. Mira lo que dijo Yeshua, es que es importante este texto. Mateo 22, 21, 22. Está hablando Yeshua, Jesús, y dice, le dijeron, ¿de quién es esta moneda? Del César. Y les dijo, dad pues al César, César es el emperador romano, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillando, y dejándoles se fueron. Pero fíjate la declaración de Jesús. Den lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Pero acá mezclaron todo. Lo que era de Dios se lo dieron al César y lo que era de César a Dios. Pretendieron dárselo a Dios. Fue todo un zafarrancho, es un desorden total. Queremos decir que el inicio, y por favor, hermanos, escuchen bien esto, amigos católicos, escuchen esta pregunta para que usted pueda analizarla, discernirla. No hacernos casos a nosotros, sino de verdad preguntarle a Dios si es verdad esto o es otra mentira de los llamados evangélicos. ¿Me quieres decir tú que el inicio de esta religión no fue basado en el amor a Jesucristo, sino basado en el poder y en el deseo de gobernar? Sí, señor. Sí, señor. Y tiene nombre apellido Constantino. Y eso va tomando fuerza con los emperadores siguientes. Inclusive otro gran rey que le dio mucha fuerza fue Carlos Magno, que empezó a cristianizar a los pueblos germanos a punta de espada. Y para el sector de Alemania, que era un sector bárbaro, para Carlos Magno, el que no se hiciera cristiano católico moría a punta de espada. Y muchos se hicieron pseudo cristianos, entre comillas, por miedo a morir. Lo mismo que pasó con los judíos en España, inclusive con el tiempo de que se liberaron de los árabes, y también a los árabes los obligaron a ser cristianos, y también los judíos les obligaron a bautizarse. Y a mí me encantaría hacer una puntualización acá, Yatensi, porque me parece muy importante lo que vos tocaste. Antes de la expulsión, antes de 1492, la comunidad judía en España era impresionante. Ahí estaban los judíos sefarditas, que hablaban el ladino. Es un dialecto que mis hermanos judíos, hablan y provienen de Portugal, España, Italia y la parte sur de Europa. En cambio, yo vengo de una familia judía, es que nací donde hablamos yiddish, es otro dialecto. Pero bueno, hablando de los sefarditas, ahí viene precisamente pues la frase, estamos entre moros y cristianos. Esa frase la inventamos los judíos. ¿Por qué? Porque los musulmanes nos decían, o ustedes creen en Mahoma o los matamos. Y nosotros nos veníamos para este lado de Europa y ahí venían los católicos, o ustedes creen en Jesucristo o los matamos. Entonces dijimos, estamos entre moros y cristianos, ¿qué nos queda? Escapar. Y la Iglesia Católica ordena en 1491 la expulsión de los judíos de España, ordena la expulsión de los judíos sefarditas, a los que llamaban judíos marranos. ¿Por qué los llamaban judíos marranos? Por lo siguiente, porque les decían, o creen en Jesucristo o los matamos. Y ellos se convertían, entre comillas, al catolicismo para sobrevivir. Pero por debajo seguían practicando nuestro judaísmo.
¿Me entendés? Ellos nunca se convirtieron porque el catolicismo, ya que lo digo con sinceridad, tiene como fundamento la idolatría, que es adorar muñecos. Y nosotros los judíos vamos a preferir morir antes que arrodillarnos a un muñeco, porque ya nos pasó que al salir de Egipto se levantó el becerro de oro y Dios casi nos extermina como pueblo. Y no vamos a repetir la historia por hacerle favor a la Iglesia Católica, de poner nuestras cabezas para que Dios nos liquide. Pero aquí hay algo más. Cristóbal Colón era judío y Rodrigo de Triana también. Y ellos descubrieron América. Pero esa es otra historia. Pero hoy es cuando salen los judíos de España. ¿Te das cuenta? Los judíos sefarditas. ¿Bajo la presión de qué? Ahí surge ya prácticamente la Inquisición. O creen en Jesucristo o los matamos. Y no solamente murieron judíos. Murieron cantidades de personas que no querían obedecer al Papa. El que no obedece muere. Y un gran perseguidor fue un famoso franciscano, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era el consejero de los reyes católicos. Él fue uno de los que persiguió a los judíos, más que convertir en la fuerza al catolicismo, bautizarlo en la fuerza. Bueno, Yo quería hacerte una pregunta, ya te